Hola, soy Vicente Alfonso, soy escritor, narrador, reportero y bueno, el objetivo de este mensaje es invitarlos a que se acerquen y busquen. Buscar un libro es como buscar pareja. No es fácil hallar el adecuado, se van a llevar un poquito de tiempo, pero si le invierten ese tiempo van a encontrar de veras con quién dialogar. ¿Vale? ¿Estamos grabando? Bueno, Alfonso, gracias por aceptar nuestra solicitud para esta entrevista. Te habíamos comentado la importancia de querer promocionar o hacer más clara la importancia de la literatura a los muchachos de secundaria. Bueno, la importancia de la literatura queda clarísima si atendemos al papel que han tenido los libros a lo largo de nuestra historia, ¿no? Sin ir más lejos, el hombre comienza oficialmente su historia desde que comienza a escribir, desde que somos capaces de relatar los hechos ocurridos a la comunidad, es cuando oficialmente empieza la historia, ¿no? Entonces, ya eso nos da una dimensión de la trascendencia de la escritura como tal, como una herramienta para el registro de lo que va pasando. Pero eso nos lleva también directamente a la literatura, porque la transmisión de experiencia comienza no solo de manera directa, no solo a través de la tradición oral, sino a través de textos que se van hilando o se van armando con ciertas técnicas. Entonces podemos rastrear textos antiquísimos, y pienso por ejemplo en las Mil y Una Noches o en la colección de libros que termina conformando la Biblia, y es donde se empieza a perder, o en la Ilíada y la Odisea, es donde se empieza a perder la noción de qué es real y qué es ficticio, ¿no? Si nos vamos hacia atrás, los libros sagrados tienen mucha parte de historia y mucha parte que pudiera ser ficción, ¿no? Nuestra historia se entrelaza directamente con la ficción. Entonces, partiendo de ese pasado, podemos sostener que todas nuestras sociedades, prácticamente todas las sociedades humanas, han tenido textos sagrados o historias sagradas. ¿Por qué? Porque una historia es lo que nos da identidad. Nosotros como mexicanos, desde niños, desde muy chiquitos, escuchamos una historia de una águila devorando una serpiente. ¿Existió el águila? ¿Existió el nopal? ¿Existió la serpiente? No lo sabemos, pero la historia nos da identidad, ¿no? Entonces, nosotros no adquirimos identidad a partir de símbolos vacíos, sino de experiencias que significan algo. Y eso sigue pasando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, por eso es importante la literatura, porque nos dice quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero en relación a la novela, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo nos podrías convencer a nuestros estudiantes de secundaria para que lean novela? Creo que, mira, van muchas veces a lo largo de la historia. La novela es un género relativamente joven. La poesía surge muchísimo antes, la dramaturgia también. Surgen en la tradición occidental con la Grecia antigua, y la novela es muchísimo más joven. Pero por lo mismo muchas veces se ha decretado, hay voces que han salido a decretar la muerte de la novela, y más valdría decirlo entre comillas, porque cada vez que dicen que la novela se va a morir, resulta que parece un zombie de estos de serie de televisión, medio viva, medio muerta, pero sigue andando, y a veces camina más rápido entre más la matan. ¿Qué quiero decir con esto? No es cierto que ahorita no se lean novelas, ¿no? Creo que a veces el error está en que quieren meterle con calzador a los muchachos historias que no les interesan del todo. Pero a los mismos chavos que rechazan ciertas novelas, te puedo asegurar que se quedan hasta las 2, 3 de la mañana viendo series de Netflix, ¿no? Somos
quizá más adictos que nunca a las historias. Más que nunca la comunicación humana se está adaptando a historias que adquieren cierta serialización. Cuando nos dicen los maestros, se van a leer Los Tres Mosqueteros o se van a leer Crimen y Castigo, los chavos lo primero que preguntan es ¿cuántas páginas tiene, profe? Pero no tienen ningún problema en ver Game of Thrones, que tiene 8 temporadas, creo, o 6 temporadas, no me acuerdo, pero están esperando la que sigue, ¿no? Incluso de las series saltan a los libros, ¿no? Entonces creo que a veces convendría nada más hacer pequeños ajustes en el tipo de contenidos y el tipo de historias que los muchachos van a leer. Creo yo que lo primero es darle el derecho a los muchachos de que si un libro no los engancha, lo puedan dejar, ¿no? Porque si no, funciona como una vacuna. Cuando yo estaba en primero de secundaria, me pusieron a leer El Laberinto de la Soledad. No entendía absolutamente nada y lo peor es que quedé vacunado contra la lectura del libro. Porque la maestra nos puso un examen sorpresa, nos empezó a preguntar conceptos que yo no había entendido y me quedé con la idea, compré la idea de que el libro no decía mucho. Pasaron, no sé, quizá 20 años o 15 años para que me volviera a llamar la atención leer El Laberinto de la Soledad. Y me di cuenta que en realidad lo que podemos aprender de ese libro es muchísimo. Paz tiene una metodología de pensamiento y de exposición que nos sirve mucho. Cuando murió Carlos Monsiváis, alguien me preguntaba, un periodista me decía, oye, pero los textos de Monsiváis son crónicas y las crónicas están siempre como encadenadas al tiempo que describen. ¿No pasarán rápido los libros de Carlos Monsiváis? Le decía, no, porque en realidad las buenas crónicas, los buenos ensayos, también nos enseñan a sistematizar el pensamiento. De otro modo, no seguiríamos leyendo la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, ¿no? La respuesta a Sor Filotea de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y si uno lee ese texto, nos damos cuenta de que es una demostración impecable de pensamiento, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la novela. Hay novelas que quizá no están pensadas para ciertos momentos de la vida, ¿no? Tampoco es que los clásicos sean tabiques mágicos en donde todo el mundo va a verse reflejado, ¿no? Hay que esperar el momento de lectura de cada libro y lo que te decía, si un muchacho no se siente atrapado por un autor en específico o por una obra en específico, el primer derecho que tiene es soltarlo. Hay algo que yo llamo carpintería narrativa y es principios básicos que nos ayudan a contar historias usando ciertas herramientas. Pero el desafío viene cuando supongamos que un narrador es lo mismo que un carpintero, es un oficio ser narrador, ¿no? Como dices, tiene ciertas herramientas, pero las herramientas no se usan al mismo tiempo ni de la misma manera cuando vas a hacer un sillón o cuando vas a hacer una puerta o vas a hacer una mesa. Entonces, si analizamos una novela, probablemente veremos un determinado uso de las herramientas y puede cambiar el uso en otra novela, ¿no? Entonces ahí es donde entra el asunto del oficio. Tenemos que aprender a ver que uno no se pone a desatornillar con unas pinzas, ¿no? Pasa lo mismo a la hora de escribir y los lectores que van comprendiendo esto se dan cuenta de que los buenos autores son los que usan la herramienta adecuada en el momento adecuado, ¿no? Entonces, en los talleres hablo mucho del asunto de la inspiración. La inspiración es un mito en el sentido de que es una especie de fuerza mágica que resuelve los problemas de los escritores. Funciona mucho más la técnica que la inspiración. Si uno aprende técnica,
es mucho más fácil hacer ciertas cosas. Y pasa lo mismo en otros ámbitos. Pensemos, si uno se la pasa entrenando y hace tiros a la portería y quiere ser futbolista, tiene mucho más oportunidades de ser un seleccionado nacional que si de pronto se mete a la cancha sin haber entrenado nunca, ¿no? Si alguien salta a la cancha y mete un gol, no le van a decir inspirado, le van a decir que es una chiripa, ¿no? Y a veces pasa lo mismo en la literatura, ¿no? Lo que pasa es que en la literatura o en las artes se favorece más esta creencia en el mito de la inspiración. Entonces, yo creo mucho en los talleres, en el aprendizaje de la técnica para quien quiere ejercer el oficio. Ahora, volviendo a lo que me preguntas tú de si los muchachos necesitan comprender la estructura de una novela, yo diría que no del todo, y quizá ese es uno de los errores al momento de enseñar literatura, ¿no? ¿Por qué? Porque no está mal que los muchachos sepan cómo se construye una novela, pero yo preferiría que supieran cómo se disfruta una novela, ¿no? O sea, no necesariamente saber hacer las cosas es la primera forma de disfrutarlas, ¿no? Creo que es al revés. Creo que en la medida que vamos adquiriendo interés, algunos muchachos dirán, ah, bueno, yo disfruté mucho este libro, quisiera hacer un libro yo también, ¿no? Y pasa, vuelvo al ejemplo del fútbol, ¿no? Los niños primero se enamoran del fútbol y luego se aprenden las reglas. Parece extraño pensarlo, pero si uno ve a unos niños chiquitos, van todos corriendo detrás del balón y no saben qué es un fuera de lugar y no saben qué es un tiro de esquina, ¿no? Ya cuando tienen muy arraigado ese gusto, van aprendiendo las reglas porque ya están comprometidos con el juego. Creo que pasa lo mismo con la literatura. Si uno lo disfruta primero y después se acerca a las reglas, precisamente motivado por ese interés, tenemos muchas más oportunidades de que nos quedemos con jugadores en el terreno, a que si queremos obligar, imagínense niños de 4 o 5 años repitiendo de memoria cuando se aplica un tiro de esquina o cuando hay un fuera de lugar, ¿no? Y que les pongan examen y que tuvieran que poner eso por escrito. Seguro ningún niño querría jugar fútbol, ¿no? Tus libros favoritos. Hablemos ya como amigos de la literatura. Tus libros favoritos. Ajá. Mira, hablar de libros favoritos siempre es complicado porque tiene que ver con criterios subjetivos y con momentos específicos, ¿no? Mencionaré mis autores favoritos de entrada, ¿no? Uno es García Márquez. Admiro mucho el trabajo de García Márquez porque es un gran contador de historias, porque usa algunas herramientas del oficio periodístico. Él fue periodista de muchos años, pero también porque es un gran novelista con muchas herramientas de novelista, ¿no? De García Márquez me gusta mucho Cien años de soledad, por supuesto, pero me gusta también El otoño del patriarca, que es una novela mucho menos leída. También me gusta mucho Mark Twain desde niño, y por diferentes razones me ha gustado Mark Twain. Desde niño me gustaba porque yo tengo un hermano gemelo y entonces leía mucho este libro del Príncipe y el Mendigo, en donde hay dos niños idénticos. Uno es el heredero de la corona de Inglaterra, el otro es un pordiosero, y el asunto es que son idénticos, ¿no? En algún momento se intercambian y todo el mundo piensa que están locos. Yo leía esta novela como una novela absolutamente realista, porque yo tenía un hermano idéntico a mí, nos cambiábamos de salón en la escuela y nadie se daba cuenta, ¿no? Entonces, ahora leo a Twain por otras razones. Me parece que Twain también es un autor que tiene una técnica muy depurada para narrar, en donde hace que
lo complejo se vuelva muy sencillo. Sus novelas son novelas muy difíciles de escribir, pero muy fáciles de leer. Y en ese sentido también puedo mencionar a Vicente Leñero, por ejemplo, al argentino Tomás Eloy Martínez, ¿no? Hay muchísimos escritoras, por ejemplo, ahorita estoy fascinado leyendo a Nelly Campobello, ¿no? Que es una narradora del norte que tiene unos textos fabulosos sobre la Revolución Mexicana, o Juan Rulfo, Federico Campbell, que fue mi maestro. Entonces hay un montón. El asunto es ese, ¿no? Uno empieza como los niños, les decía yo hace unos días en un taller, ¿no? Les decía, ahorita los niños están en el asunto de la Liga de la Justicia, ¿no? Para mí la Liga de la Justicia serían ahorita Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, ¿no? Y entonces empieza uno a hacer sus crossovers, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué novela conjuga el estilo de narrar de Rulfo con el tipo de historias que tiene García Márquez? Ah, pues sería fulano de tal, ¿no? Entonces, uno empieza y ya no acaba con este tema. ¿Qué tan importante es para ti la literatura en tu vida? No ya solamente como oficio, sino como valor vital, no sé cómo definirlo. La pregunta está en el aire, ¿no? La pregunta te la hago, ya tú la interpretarás, pero creo que más o menos está un poco definida, ¿no? Mira, en realidad tengo una forma muy sencilla de explicarlo, ¿no? Mi esposa es escritora, yo soy escritor, los dos somos lectores. Jamás le hemos pedido a mi hija que agarre un libro. Tiene su cuarto lleno de libros, ¿no? Y a mis amigos les pongo este ejemplo porque siempre nos dicen que por qué le llenamos a la niña el cuarto de libros. Y en realidad nunca le hemos comprado un libro que no pida a ella. Y les digo, mira, tú ahorita fuera de cámara me decías que no tienes celular, ¿no? He visto a muchísimos niños, la generación de niños que ahorita tienen entre 1 y 4 años, saben manejar perfectamente un celular. No hay una campaña nacional de manejo de celulares, ¿no? Los niños lo ven en su vida diaria, en el día a día. Ven a los papás cargando el teléfono, ven que los papás todo el tiempo usan el teléfono y ellos por imitación, cada vez que pueden, agarran el teléfono y lo piden prestado o se lo roban ahí de la mesa, ¿no? Cada vez que pueden. ¿Por qué? Porque ven que es un elemento importante para la vida de sus papás y de todos los demás. Venden celulares de juguete para los niños. Entonces, pasa exactamente lo mismo con los libros. Mi hijita tiene una máquina de escribir porque ve que su papá tiene su computadora, su mamá tiene la computadora, y te lo juro, a los 2 años y medio ya se levantaba de la mesa y decía, tengo que escribir un texto, ¿no? Ni siquiera sabía decir texto, pero oía, ¿no? Entonces no ha sido una niña a la que hay que orientar ni que echarle un discurso grandilocuente, para usar una palabra que tú usaste hace un momento, porque lo ve todos los días. En ese sentido, la literatura es mi vida. Todo el tiempo hablo de literatura, me apasiona la literatura y siempre digo que quien no lo vive así no debería de meterse a escritor. La literatura es una especie de laboratorio que nos permite salirnos de la cárcel del tiempo. Hace unos momentos platicábamos del laberinto de la soledad. Y la idea inicial del laberinto de la soledad de Octavio Paz es que vivimos confinados en una jaula de la que no podemos salir, que es nuestra propia existencia, ¿no? Somos, aunque no siempre estemos conscientes de ello, tenemos una edad, un sexo, una posición socioeconómica, un pasado que nos determina, y eso nos hace filtrar el mundo, ¿no? Aunque pensemos que no.
la realidad no es una para todos. Siempre hay lecturas de la realidad. Siempre cada uno de nosotros está interpretando a la luz de lo que ha vivido, está interpretando la realidad. Por eso es tan compleja. Por eso en momentos como este somos un país que está en constante debate. Porque decimos, no, es que todos queremos lo mejor para México, ¿sí? ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo en qué es lo mejor para México? Una herramienta indispensable para salirnos de esa cárcel la mejor herramienta que conozco es la literatura. Entonces consideramos que la literatura es, como dices, una herramienta, ¿no? Una herramienta que puede ayudar al desarrollo humano. Entonces, bueno, solamente como un gesto, ¿no? Invitarlos, te pediría a ti que hicieras, te presentaras quizás, ¿no? Un saludo, tú como escritor, y en tus palabras más honestas, como tú lo quieras, invitarlos a que se acerquen a la literatura. Hay libros que tenemos en una cajita que no sabemos exactamente lo que son y que valdría la pena acercarnos. El ejemplo es Frankenstein, ¿no? Frankenstein fue escrito por Mary Shelley, una muchacha que en su momento tenía 18 años. Y la novela surge de un reto. En una reunión de escritores estaban Percy Shelley, un poeta ya muy renombrado, que era el esposo de Mary, estaba Lord Byron, otro gran poeta, estaba John Polidori, un doctor, una eminencia, y estaban en una cena al calor del fuego, discutiendo sobre estas cosas tan importantes que son la literatura, la política, la inspiración. Uno de ellos lanzó un reto y dijo que deberían escribir cada uno una historia de terror. Y quien tomó el reto también fue Mary, y a los otros 3 participantes de la cena les pareció muy chistoso, ¿no? Sabemos que Polidori escribió el mito del vampiro, ¿no? Inició el mito del vampiro. Sabemos que Percy Shelley y Lord Byron algo escribieron, pero no recordamos exactamente qué. Pero la gran ganadora de aquella discusión fue Mary Shelley, porque escribió precisamente Frankenstein, una novela que cambió el rumbo de la literatura universal. Así podemos encontrar muchos ejemplos. Entonces, que no les digan qué es lo que tienen que hacer en materia de literatura. Ustedes busquen lo que les guste. Si un libro no les gusta, tienen todo el derecho de dejarlo y buscar otro. Es como buscar pareja, ¿no? Así es la cosa.